tardes, bienvenidos a la presentación del libro de Abdelmoumin Aya, El arameo en sus labios, saborear los 4 evangelios en la lengua de Jesús. Es un libro que me hace una especial ilusión presentar aquí en el marco de la siempre acogedora Casa del Libro, donde Fragmenta ha realizado ya otras presentaciones y a quien agradezco pues a la Casa del Libro su acogida, su hospitalidad. Es un libro que me hace especial ilusión porque es un libro donde un musulmán se acerca a los textos fundamentales para los cristianos. Es un libro de diálogo interreligioso, pero no de teoría. Sí, mejor, sí, quizás sí. No es un libro de teoría sobre el diálogo interreligioso, sino un ejercicio real de diálogo interreligioso, donde un musulmán se acerca a la figura de Jesús. Y un musulmán que nos descubre algo que en sí no es un descubrimiento, sino que forma parte del saber general, pero es de esas verdades claras y evidentes cuyas consecuencias prácticas no hemos sabido sacar de esa verdad, ¿no? Nos redescubre el hecho obvio, pero, insisto, del que no hemos sacado las debidas consecuencias, que Jesús no hablaba ni en catalán, ni en castellano, ni en latín, ni en griego. Jesús hablaba en arameo. Sus palabras son puestas por escrito en los evangelios en griego. Por tanto, cuando decimos esta Biblia se ha traducido directamente del original griego, decimos una gran verdad, porque en sentido filológico los testimonios de los que disponemos son textos griegos, pero decimos también una gran mentira, porque el origen, la fuente, si vamos a las palabras de Jesús, pues no fueron pronunciadas en griego, sino en arameo. El texto pues original, arameo, oral, de Jesús, cuando es puesto por escrito, aparece en griego. Del griego se traduce al latín. Del latín nos llega a nuestras lenguas. Y durante siglos, todas las traducciones de la Biblia a lenguas vernáculas se harán a partir del latín. Y en el siglo XX nos creeremos muy sabios cuando traduzcamos directamente la Biblia del griego. Nos sentiremos orgullosos de ello, sin darnos cuenta de que el griego ya es una traducción. El original griego de los evangelios ya es una traducción. Lo que propone Abdelmoumin Aya es hacer el camino inverso. Si en cada traducción del arameo al griego, del griego al latín, del latín a las lenguas vernáculas, los conceptos se van apelmazando y van adquiriendo connotaciones añadidas. No es lo mismo la fuerza expresiva del ruá hebreo, no es lo mismo que el neuma griego, no es lo mismo que el spiritus latín, no es lo mismo que el espíritu castellano, ¿no? Y en cada traducción algo se gana y algo se pierde. Es decir, las palabras van cambiando. Las traducciones no son equivalencias mecánicas. Las lenguas, cada lengua tiene un repertorio de palabras, de conceptos, y cuando buscamos equivalencias entre lenguas, esas equivalencias no son nunca automáticas, exactas, sino que cada lengua le añade o le quita algo. Y cuando las palabras arameas de Jesús son puestas por escrito en lengua griega, pues las palabras pierden algo y se les añade algo que no estaba en el original, ¿no? Y por tanto, términos clave de la cosmovisión cristiana como fe, salvación, pues son términos que nos llegan por la vía helénica, son términos que hemos asociado a lo que la cosmovisión griega les ha añadido, ¿no? La propuesta de Abdelmoumin Aya es deshelenizar este texto, descubrirnos como un texto que pensamos que conocemos, de hecho lo desconocemos en gran medida, cuando se nos abre el sentido de cada una de las palabras a partir de las connotaciones propias del mundo semítico, del mundo árabe. Son lenguas muy relacionadas entre sí,
y por tanto la visión de alguien conocedor, experto en el mundo arábigo, pues puede iluminar muchísimo el sentido original, real, de esas palabras, de esos términos clave que fueron, insisto, formulados por el fundador del cristianismo en lengua aramea. En ese sentido, la obra del Numinaya me parece que es de una gran originalidad, de un gran atrevimiento, abre caminos, plantea una forma hermenéutica nueva, novedosa, una forma de leer los textos nueva. Quisiera insistir en esa idea del subtítulo. El arameo en sus labios, saborear los 4 evangelios en la lengua de Jesús. No nos habla de leer, no nos habla de hacer hermenéutica, hacer exégesis, no nos habla de comentar, comentario a los evangelios, nos habla de saborear. Y saborear, que es un término, la palabra sabor, que tiene sus lazos con la palabra sabiduría. Los libros de sabiduría son los libros que saboreamos, ¿no? No comparten etimología, pero forman parte de un cierto campo semántico, ¿no? El saborear y el paladear la sabiduría de un texto. Abdul Mumin Aya nos propone saborear los 4 evangelios, el texto sagrado, y los evangelios son textos sagrados, no son textos que hay que leer, pero que hay que también gustar, hay que saborear, ¿no? Y el mundo islámico presta una gran atención a la lengua original. Abdul Mumin Aya dice que es una señal de respeto, de cortesía con el texto, el hecho de leerlo en la lengua original, ¿no? Y por tanto saborear el texto, este texto sagrado, este texto que hay que reverenciar, y saborearlo en su lengua propia, en la lengua original, pues me parece una aportación de primerísimo orden. Para aproximarnos a este texto y contar con lecturas de 2 lectores de categoría, contamos con Josep Ruscamps y con Javier Meloni. Josep Ruscamps, en su condición de teólogo y sobre todo de biblista, de gran conocedor de los evangelios, especialmente en la versión que procede de un testimonio fundamental, que es el Códice Beza. Ruscamps, pues con su aval científico como biblista, pues creo que nos puede ofrecer una lectura muy importante de este texto de Abdul Mumin Aya. Y en segundo lugar, Javier Meloni, en su condición también de teólogo, de antropólogo de la religión, de apóstol del diálogo interreligioso, de alguien que apuesta porque las religiones no sean leídas solo desde los conceptos de la propia religión, sino también desde miradas otras, pues creo que también es persona más que indicada para ofrecernos su lectura de esta obra de Abdul Mumin Aya, que hoy tenemos el placer de presentar y de compartir con todos ustedes. Sin más preámbulos, tiene la palabra a Josep Ruscamps. Cuando me presentaron el libro todavía no existía, era un manuscrito, y me di cuenta de que valía la pena. O sea, cuando me preguntó el editor qué pensaba de ello, digo, vale la pena. A medida que lo he ido leyendo más y más, repito que vale la pena. No estamos acostumbrados a este tipo de lectura. Empezando por el autor. Yo no lo sabía, lo supe después. Él era antes, supongo que eres católico, ¿no? Fui católico. Fue católico. Y perteneciente, no digo a qué, pero lo conozco muy bien, a una determinada organización muy legalista, que conozco a mucha gente de ellos. Y que en un momento él descubre el mundo islámico, el mundo sobre todo el Corán, y que vuelve a los evangelios. Esto es impresionante. Claro, tiene, en general, un converso más bien sería contrario. Y esto me da un poco de idea
de lo que ocurrió al principio del cristianismo, que apenas se habla de esto. Claro, no, la grecización no es algo que se impuso así por las buenas, sino que fueron gente, los helenistas, judíos, que tuvieron que huir. La presentación que tenemos de la Iglesia primitiva no tiene nada que ver con lo que en realidad fue. Y al huir tuvieron que, son helenistas, es decir, vienen de la diáspora y tienen que traducir al griego. Es que no tienen otra, pero su mentalidad es aramea. Son judíos y leen en la sinagoga hasta que tendrán que separarse con el tiempo porque les cerrarán las puertas. Pues leen en hebreo. ¿Sabrán o no hebreo? No sé, pero algo sabrán. Sobre todo, por ejemplo, Marcos, Lucas. Pero señores, es que hemos hecho... Bueno, yo hablaría de otra cosa que no es esto. Entonces, sí, el autor me ha impresionado en este sentido, de que vuelve a los evangelios con una carga del semitismo que tiene el árabe, que tiene ha escogido la lengua siríaca para no hacer una traducción al arameo que ya se ha intentado. Bueno, existe esta traducción, está hecha sobre el griego, pero está hecho de gente de habla semita. Por lo tanto, pueden, aun cuando escriben en griego o en siríaco, su mentalidad está en el alcance de determinados, sobre todo de determinados textos básicos, que es lo que él ha escogido. Ha escogido 22 textos básicos, intentando entrar a través de las raíces trilíteras que tienen las lenguas semitas, a ver qué hay allí debajo que después va configurando una constelación de significados para que después se expresarán distintamente. Por ejemplo, a mí me ha impresionado, es que no hay tiempo aquí para hacer, pero la palabra beraká, que nosotros traducimos por bendición. Además, le hemos echado una bendición, ya la hemos estropeado. Cuando he hecho una bendición, la hemos estropeado. Y sobre todo si después bendición lo hacemos de derivar de benedicere, todavía peor. En griego todavía hay una cierta distancia, eulogeo. Bien decir, bien... No, pero logos no es decir, va mucho más. Pero claro, ¿quién se da cuenta de esto? Ahora, es curioso, a mí me ha impresionado que en la práctica todavía se conserva este acercamiento del término beraká con la naturaleza, con las personas, bendecir a los perros, a los animales, a las montañas, a las casas. Esto que parece hoy día, por ejemplo, para muchos que se las dan sí, ya esto de bendecir. No, hombre, cuidado, es un acercamiento a la naturaleza, es intentar dar fecundidad a todo lo que tienes en tus manos. Entonces, a partir de este libro, uno va aprendiendo que determinados términos suenan muy distinto cuando se buscan las raíces. Claro, esto no es posible hacerlo en una traducción, las traducciones son muy difíciles. Ahora, por ejemplo, hay un caso como el caso amar. No es el caso amar, el rem, que se puede traducir por amar, pero que tiene un contexto mucho más amplio, ¿no? Que llega un momento en que parece que el griego, la palabra que más se le asemeja es el verbo splagnitzomai, que es las entrañas, que se puede aplicar a las entrañas de Dios, por no decir el útero de Dios. Hay unas cargas femeninas también aquí. Bueno, todo esto es un problema, porque a ver, la exégesis, yo soy exegeta, pero soy una persona que de hace años hablo del olor, del sabor, como aquí, de la música. Es decir, es una forma global de ir al texto que no sea frío. Es que los textos resultan fríos. Al traducirlos, si la persona no tiene una carga sentimental fuerte, la traducción pierde. Ayer presentábamos el libro del Cantar de los Cantares. Un poeta le da una viveza al lenguaje
que a lo mejor otro que puede saber mucho hebreo y lo que quieras, puede traducir literalmente, pero no le dará esta carga. Creo que en este sentido este libro puede ayudar mucho, sobre todo a los que tenemos que tratar con estos textos. Quizá con el tiempo, ya verás esto, la culpa no lo des al griego, porque ya lo hicieron los mismos judíos cuando tradujeron la Biblia en griego en los 70, la Biblia de los 70, que se hizo precisamente por una necesidad, pero ellos sabían todavía cuál era el alcance que había debajo de aquellas palabras. ¿Qué ocurre? Que es que el siglo II es fatal. Esto de la Iglesia primitiva un día tendrán que replantearlo. No tiene nada de ideal. Nada. Y la obra de Lucas está mal leída como no os podéis imaginar. Porque se encontraron con un problema que les dieron la espalda a los judíos. Bueno, empezando por Jesús. Claro, ¿quién sigue a un Señor crucificado, además como un revolucionario? Entonces se encuentran que el trato con la sinagoga se va cerrando y que sin querer se van alejando del mundo judío, sin querer. Sobre todo cuando cada vez serán más abundantes los paganos que se hacen creyentes. Entonces, pierde la lengua, sí es la misma, pero va perdiendo porque las personas que la hablan o que la escriben ya no tienen aquella mentalidad. Y en este sentido, este libro puede ayudarnos, sobre todo a los exegetas, para decir, cuidado, hay que ir más a fondo. De géneros literarios hay muchos y de formas de acercarse al texto hay muchas y todas son muy buenas, pero cuidado, no olvidemos esta dimensión creativa, fecunda, que él nos propone. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, estamos en un libro muy especial, para decirlo así, muy inédito, muy singular, porque tiene muchas idas y venidas, como se ha dicho, biográficamente, lo cual le da una frondosidad y unos matices muy sutiles y a veces muy afilados, que a veces se clavan y atraviesan al lector y otras veces abren espacios inéditos que uno no pensaría encontrar en el texto. En cuanto que supone un encuentro, como os he dicho muy bien, de varios recorridos. Por un lado, los que lo leamos desde el lado cristiano, vamos a encontrar unas luces muy nuevas, pero también nos fuerza a dejar nuestra tierra lingüística, porque nos es difícil acceder a Jesús sin el contexto latino y griego, que si tal vez ha desplazado al mundo semítico, también lo ha enriquecido con todo lo que la cultura griega, y detrás de lo griego está lo indoeuropeo, que es otra civilización diferente que la semítica, y por lo tanto no vamos a decir que eso esté mal, simplemente que ha tomado unos desplazamientos que quizás no estaban en el original, pero que también forman parte de un desarrollo que va más allá de lo que uno pueda prever o organizar. Eso forma parte de flujos que nos trascienden y que no sabemos por qué las cosas se desplazan de una forma u otra. En cualquier caso, nosotros somos herederos, efectivamente, de una doble o triple traducción que pasa por el griego, por el latín y por las lenguas vernáculas, y nuestro acceso a Jesús, a los textos evangélicos, sin duda, tienen toda esa carga para bien y a lo mejor pues para mal, en cuanto que nos olvidan quizás del original, pero hay que decir que para una aproximación cristiana, la fuente de la revelación, que es uno de los puntos más importantes de la apuesta que hace Abdel-Mumin, está en la palabra. Es decir, para la aproximación islámica, la revelación está en la palabra, y cuanto más cerca estamos de la palabra, más cerca estamos también de la revelación. Esa no es la aproximación cristiana. La aproximación cristiana es la persona de Jesús la que es revelación. Lo que dijera está bien, pero el espíritu que sigue fluyendo nos permite acceder a la persona de Jesús sin necesariamente pasar por la literalidad de la palabra. Lo cual hace
que la fuerza que pones es perfecta, pero ya es una aproximación determinada a unos textos que, como dices muy bien, lo haces desde el Islam. Porque para el Islam lo que es fuente de revelación es la palabra. Y cuanto más conocimiento haya de esas palabras originales, más hay acercamiento a la revelación. Pero eso es un presupuesto que no tiene por qué compartirlo un cristiano. Con lo cual, está bien, nos llevas a un territorio nuevo, pero que no necesariamente todo cristiano de entrada compartirá, porque el acento no lo pondrá en que si lo dijo de esa manera o de otra manera, sino que lo que le interesa es la persona de Jesús. Está claro que lo que dijera la persona de Jesús es importante, y cuanto más cerca estamos a lo que dijera y a cómo lo dijera, hasta cierto punto, más conocimiento tenemos de él. Pero el él de Jesús no acaba en su palabra. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque la aproximación cristiana de entrada no tiene por qué participar de los presupuestos que tú, como islámico, introduces en el principio. Por lo tanto, digo que es una novedad, porque nos introduces unas claves hermenéuticas que de entrada no son las que tiene un cristiano. Pero gracias a entrar en otra hermenéutica de los textos, nos aproximas a una sacralidad de la palabra que de entrada, como digo, nosotros no concedemos. Y al descubrir la importancia que tiene la sacralidad de la palabra, o la cercanía a la palabra original, resulta que efectivamente aparecen unos matices de revelación o de conocimiento de lo que está en juego de capital importancia. Y en ese sentido es muy, muy bueno hacer este esfuerzo de pasar de unas claves a otras, porque gracias a participar de otras claves hermenéuticas aparecen unos significados que de entrada no estarían en nuestro campo, incluso me atrevería a decir, de interés. Quiere decir que este interés no hay que darlo por supuesto, porque es un supuesto islámico, es un supuesto exégeta, porque el exégeta justamente trabaja sobre el texto, pero quizás no es de entrada un presupuesto que pueda compartir un cristiano de base, para decirlo así, ¿no? Pero claro, la gran belleza del texto está en que precisamente como te acercas con los pies descalzos, porque te acercas a la tierra sagrada de esas palabras originantes, entonces esa descalcez de los pies permite que emerja una densidad y una profundidad en las palabras que uno no pensaría que hubiera, ¿no? Digo esto porque la exégesis, por lo tanto, que va a utilizar para interpretar ciertas palabras no tiene nada que ver con la exégesis a la que normalmente, como cristianos, los que lo seamos, del grupo de aquí, o de los lectores que lo sean, puedan reconocerse. Esto habría que hablarlo delante de los profesores y todos los que... Porque ojalá este libro tuviera polémica, ojalá sea leído, discutido, fecundado, cuestionado, porque yo creo que tiene muchos elementos para que lo sea y para que realmente se produzca a partir de ahí un interés con esta nueva clave que propones. Porque ciertamente el método, como se acaba de decir, y supongo que nos lo desarrollarás más después tú, es pues como el musulmán se acerca a su texto sagrado, que es a través del análisis de las raíces de las palabras, porque la misma lengua, o las lenguas semíticas, arameo y árabe, permiten una entrada en la significación de las palabras diferente que cuando estamos en las lenguas, digamos, indoeuropeas. En la página 88 creo que expresas muy bien en qué consiste esta exégesis, y lo dices así. Las lenguas semíticas en esto son de una maravillosa generosidad. Cuando leemos una palabra, esta no nos obliga tan solo al concepto mental que identifica, sino que va envuelta en toda una corte de otras palabras que pertenecen a su familia léxica. Esto es muy interesante. Interesante porque es como unas cerezas, ¿no? Que sacando una está enlazada con otro y detrás de ella hay toda una constelación de significados que de entrada no estarían en el significado más inmediato que esa palabra tendría, y que ciertamente cuando ha pasado al griego, al latino, al castellano, al catalán, ya ha perdido esa posible conexión, ¿no? Entonces, este esfuerzo de ir a la lengua original y encontrar esas interconexiones que solo son posibles dentro de la cosmovisión y de la lengua que las ha generado, da una luz muy diferente y se abren unas significaciones totalmente inéditas respecto a una exégesis
digamos, clásica, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de analizas la palabra mundo y eternidad, resulta que, digamos, en nuestro lenguaje serían justamente palabras opuestas o polares, ¿no? El mundo es lo perecedero, lo finito, lo tangible, lo acabable, y en cambio la eternidad es justamente, pues, lo intangible, lo que perdura, ¿eh? Y digamos que religiosamente estos dos términos están en oposición, y el Evangelio juega con esta oposición en muchos momentos. Bueno, pues resulta que yendo al arameo son términos que casi son los mismos y que moviendo una letra se convierten en la contraria, ¿eh? Alma, mundo, y alam, eternidad. Y resulta que en las mismas palabras de Jesús, o en los que han tejido estos textos, resulta que el mundo se convierte en eternidad y que la eternidad pide mundo, pide materia, pide carne, pide concretud, ¿no? Por lo tanto, la aparente inicial oposición se convierte en una mutua fecundación. Esta luz que se desprende de este modo de aproximarse a las palabras da totalmente otra significatividad a lo que, por ejemplo, los grandes textos de San Juan, ¿no? Lo estáis en el mundo, pero el mundo no sois del mundo, y resulta que lo que resulta inicialmente una oposición acaba siendo una mutua fecundación. Lo mismo, de otro modo, lo haces haciéndonos descubrir que palabras que en los textos vernáculos, en los textos que nos han llegado, en las traducciones que nos han llegado tanto en griego, en latín, como en castellano y en catalán, se diversifican. Hay muchas palabras, por ejemplo, para decir amor, o permanecer, haces varias incursiones en este sentido. Muestras cómo en arameo son una única palabra. Y esa palabra tiene una densidad de sentido que, repetida en contextos diferentes, convoca los diferentes contextos o pasajes en los que se está mencionando. Y eso da una fuerza a ese sentido, una fuerza teológica, una fuerza espiritual, una fuerza antropológica, que ciertamente queda totalmente dispersa y difuminada cuando se van a los textos traducidos, ¿no? Por tanto, este esfuerzo de remitirse a la palabra original, que ciertamente es la que, mucho más cerca de la que dijera Jesús, esto no cabe la menor duda, nos arroja una comprensión de los textos que, de otro modo, cuando han sido traducidos y retraducidos, hay que hacer grandes esfuerzos, como dices muy bien, unas grandes circunvalaciones lingüísticas para aproximarse a lo que Jesús debió que decir. Y en cambio, cuando se sabe cuál es el término original que está en juego, de repente adquiere mucha luz, simplemente dejando saborear, como dice muy bien el título, el saborear las palabras originales de sus labios, en sus labios. La estructura misma del libro me parece importante, ¿eh? Es decir, no solo hay una exégesis erudita y lingüística y filológica, sino que también hay una posición y una interpretación de Jesús, y en eso hay teología en este texto, hay mucha teología. Detrás de la filología hay toda una comprensión de la experiencia mística de Jesús y cómo situarlo dentro de la tradición de la revelación del libro, ¿no? Entonces, a mí me parece muy, muy pedagógico los 22 capítulos que has elegido, que están agrupados en 5 grandes partes. La primera, el Dios de Jesús, es decir, cómo Jesús nombra a Dios, y entonces la misma palabra Abba, que tiene unos matices, las pones en el contexto de otras posibles palabras que también están utilizadas por Jesús, y la cercanía que tiene Dios. Evidentemente Jesús no hablaba de Dios, ni de Zeus, ni de Diaos, ni de Deus, sino que utilizaba el término Alajá, que es, pues, como evidentemente hoy también los cristianos siríacos y libaneses y tal, pues mencionan a Dios. Allah no es otro Dios, es el mismo Dios, pero en árabe o en árabe, ¿no? Bueno, esto nos puede chocar, pero resulta que es así, ¿no? Y eso nos acerca. Y entonces ahí haces una incursión muy bella, por ejemplo. No es lo mismo decir Alajá, hay toda una guturalidad, todo un movimiento muy diferente del sonido de la garganta pronunciándolo así, que decir Deu,
o Dios, que es dental, la misma fonética de la palabra, abre dos constelaciones o dos referencias a la ultimidad muy diferentes. En el mismo Allah estamos poniendo el cuerpo en movimiento y un sonido que es como mucho más profundo, mucho más de las entrañas, y cuando en cambio decimos Dios, Deus, Diaos, estamos como subiendo hacia arriba, estamos, que es lo que significa brillar a través, es más intangible, es toda otra referencia de lo divino o de la ultimidad, ¿no? Estos pequeños detalles resultan realmente interesantes y nucleares en este modo de aproximarse a unos textos que en cuestiones que para un exégesis más racionalista como es la occidental o la que se ha trabajado en los últimos siglos incluso el siglo XX es un siglo de profundo trabajo exégesis, pero que no se ha adentrado en absoluto a través de unos matices que dan una luz muy diferente y una luz nueva a la comprensión de cómo Jesús experimentó a Dios y cómo Jesús transmitió esa experiencia de Dios. El segundo capítulo o grande parte, está referida a un tema muy, muy importante, ¿no? ¿Salvación o sanación? La palabra salvación contiene toda una carga teológica de condemna, de que vivir aquí ya solo parece que nacemos con una deuda, solo por el hecho de existir estamos endeudados, y vemos que, bueno, la idea como de salvación, al menos tal como se nos ha traducido. Si resulta que la palabra que Jesús utilizó nunca fue la de salvación, sino la de sanación, sanarnos, porque en arameo no existe la palabra salvación y sí existe la palabra sanación, pues de repente todo se desplaza a un horizonte lingüístico y por lo tanto teológico y antropológico muy diferente a si nos quedáramos repitiendo en la palabra salvación. La tercera parte va en torno de, muy bellamente, dice, el paraíso en donde ya estamos. Y se refiere a ese ahora de Jesús, que tiene diferentes aspectos, y entre uno de ellos está el de la palabra baraka o beraká, que es esta fecundidad que transforma, que es flujo de vida y que no es algo pues también inmaterial o difuso como simplemente una bendición o decir bien, sino que es algo mucho más que toca la entraña mismo de aquello que se está bendiciendo. Citas a un autor, a un islamólogo libanés que dice la baraka o la baraká es el secreto de Allah en las cosas. O sea, eso que nosotros decimos por bendecir es dejar que se manifieste o dejar que fluya desde el interior de aquello que es todo aquel potencial de presencia, de energía divina que ya está en las cosas. El secreto de Dios en las cosas. Abre todo otro campo de significación respecto al que solemos estar acostumbrados. En el cuarto apartado hablas de la dimensión cósmica de Jesús. Y yo creo que en esto haces un esfuerzo de qué categorías podemos encontrar de puente entre el cristianismo y el islam para reconocer en Jesús toda la fuerza, toda la centralidad que tiene dentro del cristianismo sin llegar a la divinización que para el islam pues es insostenible. Pero sin entrar en el tema de la divinización sí que hay un modo de comprender la expansión cósmica que la figura de Jesús contiene. Y por último, hablas es solo el mismo título de la parte, es muy bella, ¿no? La propuesta mística de Jesús, dice. Y lo explicas en 4 partes, en 4 subcapítulos: amor, corazón, la visión de Dios y la consumación. Que acabes el recorrido con la palabra consumación y que resulte que la palabra consumación en nuestros textos está de nuevo diversificada se dice, ¿no? Y Jesús entregó su espíritu y luego dice, y todo está consumado. Son 2 momentos, la entrega y luego la consumación de toda su misión. Bueno, pues resulta que en arameo la palabra es la misma, entregar y consumar es la misma palabra. Al encontrar que esa plenitud del acabamiento es al mismo tiempo la entrega, el abandono total, y que esa palabra contiene en sí el mismo término islam, porque ahí detrás abandono, entrega, resulta que es
es el término mismo de la misma raíz, se producen unas conexiones que de repente uno queda como sorprendido, o sea que Jesús fue islámico, en ese sentido, ¿no? Bien, mientras no ideologicemos las palabras, pues claro que sí. Si por Islam entendemos la entrega total al absoluto, que es lo que significa Islam. Y entonces, desde esta lectura, se entiende perfectamente cómo, desde el Corán, Jesús forma parte de la misma tradición, no estamos en otra tradición. Cuando las palabras las traducimos en otros términos o las ideologizamos, entonces hacemos unas compartimentaciones y, lo que es peor, unas oposiciones o unas contraposiciones que son las que nos hacen imposible reencontrarnos. Por lo tanto, que a través del amable y al mismo tiempo exigente trabajo de volver a las palabras originales, encontremos que a través del arameo nos acercamos a todo el mundo semítico y que esto puede ser un puente de encuentro entre dos civilizaciones, que es el cristianismo occidental y el islam medio oriental, de Medio Oriente quiero decir, pues solo por eso este libro es necesario. Pues gracias por el esfuerzo y ciertamente que vale la pena la lectura. Yo tendría que empezar a dar las gracias y se me iría todo el tiempo dando las gracias, porque por haber venido, lo primero, y por estas bellísimas palabras que han dicho dos autoridades reconocidísimas en el mundo de la exégesis y de la mística, y a los correctores del arameo. No es fácil encontrar arameo parlantes de nacimiento en España que tenga la generosidad de corregirle a un musulmán, porque la mayoría son cristianos incluso, o sea que podían decir, bueno, tú has escrito un libro, muy bien. No, generosamente hay tanta gente que ha colaborado en este libro que yo no podría más que dar las gracias y las gracias. O sea, Ignasi Moreta me abrió la puerta de su editorial, 16 editoriales no me abrieron la puerta, con excusas como que el libro no interesaba a sus lectores. No voy a entrar ahí, ¿no? Porque eso también tiene mucha tela que cortar, ¿no? Pero él me abrió la puerta. Rius Camps le dijo, abre la puerta. Y Meloni me dijo, con lo que llevas encima no entras por la puerta. ¿Verdad? Entonces, entre todo, él me ayudó a descargarme de cosas completamente innecesarias para que el libro cumpliera su función, que es establecerse como puente entre los musulmanes y los cristianos. Hay un diálogo posible, somos entre cristianos y musulmanes más de la mitad de la población mundial. Vamos a encontrarnos. ¿Pero dónde encontrarnos? ¿En el Corán? ¿En los evangelios? Bueno, vamos a hacer nosotros el esfuerzo de encontrar, los musulmanes, el esfuerzo de encontrarnos en los evangelios. Haced vosotros el esfuerzo de encontrarnos en los evangelios en la lengua de Jesús. No es pedir tanto a ninguno de los dos. Nosotros en el Corán dice wa atainahu al-injil fihi hudan wa nur. Nosotros les dimos, Allah habla, les dimos el Evangelio. En él hay dirección y luz. Bueno, si en el Corán pone que los evangelios son dados por Allah a los cristianos y que en los evangelios se encuentra una dirección en la vida y luz, bueno, yo como musulmán puedo usar los evangelios con la misma naturalidad que uso el Corán. En ese sentido, las primeras gracias que tengo que dar es a Javier Picaza, ¿no? Javier Picaza es un teólogo muy conocido en el mundo entero, ¿no? Y gran amigo mío. Y él me dijo un día, en Jerusalén justamente, Abdelmumin, vuelve al Evangelio. Yo no sé exactamente qué quería él decir con que volviera al Evangelio, pero yo volví al Evangelio. Superé esos prejuicios que, como ha dicho muy bien Rius Camps, tiene todo converso, de hasta qué punto si me salgo del Corán. Yo abrí los evangelios y empecé a leer libros y apareció una palabra clave. Esa palabra fue rehma. A partir de la rehma, lo que los textos de nuestros evangelios traduce amor,
se derrumbó todo. Se derrumbó toda una visión occidental y hispanoparlante de los evangelios y comenzó a emerger la palabra aramea de Jesús. Porque resma, esa palabra que Jesús usa como amor, yo la conozco muy bien de mi tradición islámica, la rahma. La rahma es ese amor que Allah ha puesto en las cosas y gracias a las que las cosas son fecundas. Es, digamos, la ternura de Allah cristalizada en cosa. Entonces te puedes relacionar con Allah en la misma materialidad del mundo, porque sabes que cada cosa que te encuentras es el fruto del deseo de Allah y es el mismo deseo de Allah plasmado, ¿no? Encontrarse con Él en la materialidad de las cosas, gracias a que el mundo es el amor de Dios, ¿no? El amor materializado. Y digo, ¿y si dice resma como amor, cómo se dice? ¿Cómo pudo decir Jesús Dios? Y resulta que sale la palabra Allah. Yo cuando le digo a los cristianos normales, ¿cómo te crees tú que se dice en arameo, que dijo Jesús en arameo Dios? Ni idea. Bueno, a mí me sorprende mucho que hayamos llegado al siglo XXI y los cristianos no sepan cómo decía Jesús la palabra Dios. ¿Es casual? Y si es casual, vamos a ponernos en el mejor de los casos, ¿es deseable que eso siga así? Esa ignorancia que tiene el cristiano del idioma de Jesús, esa indiferencia. ¿Qué se consigue con eso? De acuerdo que no sabemos cuál fue la mismísima palabra de Jesús. Pero, ¿por qué no darle una oportunidad a una lengua, a su lengua? Una lengua que todavía está viva y que tiene esa posibilidad preciosa de exégesis que ha comentado muy bien Javier, que es la misma posibilidad que tiene el Corán. Y es que tú no necesitas pensar las palabras de Jesús, basta con que las paladees. Es una experiencia de los sentidos, la lectura del Evangelio en arameo. No es una experiencia de la cabeza. No hace falta saber nada. La prueba es que yo he escrito este libro sin un especial conocimiento de exégesis ni de nada. Simplemente soy musulmán, llevo 30 años de musulmán, tengo una experiencia de acercarme a los textos según lo que voy sintiendo y transformar en palabra eso que voy sintiendo. Puede ser un método completamente acientífico e impresentable, pero está muy relacionado con la experiencia espiritual. Y sin embargo, a mí a veces me dan miedo grandes hermeneutas que no tienen experiencia espiritual, porque al final lo que hacen es diseccionar un texto sagrado como se disecciona un cadáver. Es una palabra muerta y analizan fríamente y aquello no tiene vida, ni tiene frescura, ni te evoca nada. Porque si la revelación es algo que ha sido dicho a ti. A ti. Entonces, la interpretación de toda revelación es absolutamente individual y actual. En cada momento, el texto, si está en su lengua original, se está abriendo a ti. Te está interpelando. Te está incomodando, te está zarandeando. Es muy curioso, la palabra Corán viene de cara es gritar. Pero es que también Jesús usa mucho, en los evangelios se usa mucho la misma raíz. O sea, las revelaciones en las lenguas semíticas son gritos de la existencia que te hacen abrirte a una nueva dimensión, dejar tu mundito, oxigenar. Muchas veces los buscadores de respuesta te hacen preguntas y tú te dan ganas de decirle, no, si lo único que tienes que hacer es salir fuera, abrir las ventanas, pasear, conocer el mundo, como Jesús le dijo a Lázaro, ¿no? ¿Cómo le decía? Lázaro, ven fuera, ¿no? Sal fuera, ¿no? A mí me decían los de l'Opus Dei, ven y foras, ¿no? Ven y foras, no ven y foras. Talabar. Es ven fuera, pero también es fructifica fuera. Y también es el verbo ta es muy rico. Manifiéstate fuera. Triunfa fuera. Fíjate, qué diferente, ¿no? Lázaro, ven y foras. Bueno, eso lo lees en latín. Lázaro, ven fuera. Lo lees en castellano y ya eso no te da opción a nada. Pero
no te acciona nada, te quedas ahí plantado y decir, qué bien, pues lo sacó fuera. Pero si lo lees en arameo, tú dices, le está diciendo muchas cosas al mismo tiempo, porque esa es la maravilla de las lenguas semíticas, que las lenguas semíticas presentan como si fuera un escenario algo en primer lugar, pero luego hay un montón de acompañantes en segundo fondo de ese término, ¿no? Entonces yo oigo ven fuera, pero también oigo triunfa fuera, fructifica fuera, manifiéstate fuera, transfórmate en fuera. Y eso a mí, ya para mí eso sí es una revelación. Porque si la revelación es algo, es multisignificante. Tiene que ser hecha para toda la especie humana de toda la historia. No quiero insistir mucho por ahí. Cuando a mí me dicen, bueno, pero tú no sabes si Jesús dijo exactamente esas palabras, ¿no? No, es verdad, yo no sé si dijo, no sé qué frase, ennana nuhres wa haye, ¿no? Yo lo que sé es que no dijo ego sum lux mundi. Eso no lo dijo. Ennana nuhres del alma. Eso sí lo pudo decir. Como más he apuntado del latín, ego sum resurrectio et vita. Eso no lo pudo decir. Enna nuhama uhaye sí lo pudo decir. Y cuidado, nuhama no es resurrección, es consuelo. Entonces, bueno, no importan las palabras. Bueno, dependiendo de qué teología hayamos puesto sobre las palabras. Bueno, no voy a entrar en eso, ¿no? El caso es que no importan las palabras, relativamente. A mí Jesús en arameo me resulta otro Jesús. Su personalidad cambia. Dice otras cosas y las dice con otra fuerza. Lo que más me ha gustado, pues yo me he enamorado completamente de Jesús y de la palabra de Jesús. Además, me recordaba yo a mí mismo a Ibn Arabi, que decía, Jesús es como una enfermedad que cuando la contrae no curas nunca, pero no quieres curarte nunca. O sea, que cuando contraes, un ejemplo un poquito peculiar, pero lo que quería decir es que como Jesús te coja, no te suelta. Y yo que he descubierto en la palabra de aramea Jesús, he descubierto una persona con una dulzura extraordinaria, pero al mismo tiempo con contundencia. O sea, las dos cosas no están en contradicción. Dice las cosas con una firmeza que te desarma. Tuvo que ser un acontecimiento en su mundo. Incluso de los 4 evangelios, sin saber si esas palabras la dijeron. Bueno, si un 80% de los 4 evangelios es la palabra de Jesús, yo entiendo lo que sentía ese mundo cuando escuchaba hablar con esa firmeza y con esa contundencia, pero al mismo tiempo dulzura. La palabra de Jesús sin dulzura no es palabra de Jesús, es otra cosa. Yo pongo el ejemplo, al principio del libro, pongo el ejemplo de cuando le dice a San Juan Bautista, bautízame. Y San Juan Bautista le dice, no, hombre, ¿cómo te voy a bautizar yo? Eres tú el que me tienes que bautizar a mí. Entonces, Jesús le responde y uno se va a los evangelios normales, al uso, y uno dice, déjalo así por ahora. Es menester que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. Y otro dice, déjame ahora, no déjame tú ya. Así es como debemos cumplir nosotros. Jesús ha dicho, Shuok hasha hahanna ger yae landamalle kulla que esnuta. Es decir, permite por ahora que sea así de hermoso, la palabra hermosura, para nosotros los que cumplimos la justicia por entero. Está metiendo a San Juan Bautista, en la belleza de lo que va a ocurrir. No es, déjame de rollos, que a mí tú me tienes que bautizar porque así es lo que está escrito. No. Para nosotros los que amamos la justicia por entero, deja que sea así de hermoso esto que va a ocurrir. La palabra hermosura, que también es la palabra sabrosura en arameo. Bueno, hay tantos ejemplos. Puede que en muchos casos no cambie el mensaje de Jesús, pero cambia el sabor. Y cambia mucho. Yo digo que amar a Jesús, se lo digo a los cristianos. Aquí es la parte en la que yo ya me pongo a retar, ¿no? Es decir, amar a Jesús es amar su palabra también. No es solo amar su gesto,
por supuesto, la adúltera, la hemorroísa, sí, pero fíjate qué bonito lo que le dice a la que tiene el flujo de sangre y le toca, y sale la baraca de él, la baraca, esa cosa, esa energía divina que tienen algunas criaturas, lugares, animales, momentos del día, que cura, y sale una baraca de él y la cura. Entonces él dice, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo quién te ha tocado? Todo el mundo te está tocando. Esto es una multitud. No, alguien me ha tocado, efectivamente. ¿Por qué? Porque él sabe que ha salido una baraca, una fuerza de curación. Y entonces ella, avergonzada, una mujer con flujo de sangre, en su cultura lo peor de lo inimaginable, impura, etcétera, etcétera, dice, yo te he tocado, ¿no? Entonces Jesús, siendo una perfecta desconocida, le dice, Ezlau brati, haimanotech, agiatech, zel bashlama. Le dice, es precioso analizar palabra por palabra. La primera palabra, Ezlau, viene de la palabra corazón. No se traduce en muchos evangelios. Y en los que se traducen con suerte se dice ánimo. La traducción normal es ánimo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Frío como un témpano. Jesús nunca podría haber curado a una señora diciéndole eso. Le dice brati. Bratá es una palabra aramea que significa semilla, bolita, cosa redondita y muy mimosa, muy hija, por derivación de todo. O sea, no es una palabra, no es un concepto, en realidad nada es un concepto en las lenguas semíticas, todos son sensaciones. Entonces, bratá es la sensación, cuando un padre ve a su niña recién nacida, y mi brati, ¿no? mi cosita pequeña y dulce y linda, ¿no? Que se quiere acariciar, y eso es lo que le ha dicho a una desconocida, brati. Y luego le ha dicho, no le ha dicho nada de salvación, le ha dicho de vida, agiatej. No es tu fe te ha salvado, sino tu firmeza te ha dado vida. Claro, sobre esto ya, si no hay fe, ¿pero para qué quiere fe una señora que tiene flujo de sangre? Lo que necesita es curación. Lo que necesita es curación, y lo que necesita es la seguridad absoluta que ese hombre es especial y que tiene algo que darle de parte de Allah, de parte de Dios, y que si se lo da, se cura. Entonces, bueno, fe, ¿puede servir o no servir el concepto? Depende de cómo lo definamos, igual que pasa con todo. Pero a mí me recuerda a mi infancia el concepto fe, y vienen los dogmas y no sé cuánto. No, nada de esto tiene que ver con nada de Jesús. Jesús era incapaz de formular un dogma de ninguna de las maneras, ni Jesús ni ningún semita. Cuando a Muhammad le preguntaban, Muhammad la pasa con él, el profeta del Islam, le preguntaban qué era el imán o qué era esto, nunca, jamás supo contestar una idea abstracta, porque no pertenece a nuestra forma de expresarnos y de relacionarnos con el mundo, lo abstracto, eso es griego. Entonces yo digo, ¿por qué llevamos 2000 años trabajando a un Jesús grecolatino, a un Jesús abstracto, si ese no es su mundo? Si lo hemos hecho por error, por descuido, ahora estamos a tiempo de comprar mi libro y de... No, me sale a veces mi talante andaluz. No, ahora estamos a tiempo de darle una oportunidad a esa otra palabra de Jesús. Y a ver qué pasa. A lo mejor lo que pasa es grave y se desmantelan muchas cosas, pero si es porque hemos escuchado a Jesús hablar en su idioma, a lo mejor no es tan importante que se desmantelen cosas, ¿no? Este libro también tiene una proyección hacia el musulmán. No solo voy a dar palos en un sentido, ¿no? También, bueno, el musulmán tiene que aprender a encontrarse con otra palabra de Jesús que la que aparece en el Corán, tan digna y que sabe tanto a Corán como la del Corán. Si hay algo que me ha gustado del libro es que al final queda medianamente claro que la Peshitta, la Biblia traducida al siríaco, que usan más de 40 millones de cristianos de rito católico siríaco y rito también ortodoxo, o sea, no se puede decir, Abdelmumin, tú no puedes basarte en la Peshitta, porque la Peshitta seguramente es una traducción del griego y... Un momento,
hay muchos cristianos de habla siria que llevan cientos de años, milenios, haciendo sus homilías y sus exégesis a partir de este mismo texto que yo estoy trabajando. O sea, si lo hace un musulmán no, y si lo hace un monje siríaco católico sí, no. Bueno, vamos a darle una oportunidad a un texto, incluso sabiendo que puedan no ser las palabras exactas de Jesús. Porque, aunque no sean las palabras exactas, hay determinadas cosas que no se pueden nombrar en arameo de otra forma. Tú no puedes decir Dios más que Allah. Y no puedes decir, bueno, no sé, Hubba, amor más, puede decir Rehma o puede decir Hubba, etcétera, etcétera. Si hay musulmanes presentes, que veo que los hay, fijaos, Shuha, Subhan, Hubba, Hub, Sauma, Siam, Basra, Bashar, Lebba, Lub, Abda, Abd, Beraka, Baraka, Haymanuza, Iman, Haila, Haula. Os podía aburrir porque mi metodología fue la siguiente. Al principio dije, voy a hacer una cosa, voy a abrirlo en castellano. Y cuando una palabra yo crea que reconozco la raíz árabe, voy a buscar si es la misma en arameo. Muchas veces era la misma. Entonces iba poniendo en mi evangelio en castellano arriba la palabra en árabe, la palabra que yo reconozco. Llegó un momento, creedme, que mi evangelio era un empedrado que había una en castellano, dos en árabe, una en castellano, una en árabe. Era un absoluto empedrado de terminología que un musulmán entiende perfectamente. Y Jesús empieza a decir palabra por palabra lo que dicen los 4 evangelios en arameo. Y resulta que los musulmanes, los araboparlantes, entienden lo que está diciendo incluso sin entender arameo. Incluso si no entiendes el arameo, son 2 lenguas tan cercanas que el musulmán está entendiendo el mensaje de Jesús. Le habla de Subhan, de Baraka, le habla de lo que él vino a hablar. Y el cristiano no entiende, ni siquiera si se lo traducen a su lengua. No, aquí Baraka, sí, bendición. No, la Baraka es otra cosa. Subhan, la alabanza. No, el Subhan es otra cosa. Es el modo que tenemos de nadar en Allah, de fluir por esa naturaleza divina del mundo. No, el Subhan no es alabanza. El Subhan es fluir en lo divino de nuestro mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, qué reflexión tan incómoda, ¿no? 2000 años de historia y un cristiano de pronto se entera que los musulmanes no se sienten incómodos con la palabra aramea, con la palabra original de Jesús, y él no entiende nada. Cuando yo, os confieso, cuando yo me hice musulmán, antes de hacerme musulmán, leí el Corán. Y en el Corán pone que Jesús era musulmán. Y yo me reí. Lo mismo que me reí. Dije, qué patéticas son las religiones, que todo lo que es bueno de lo anterior se lo apuntan para ellas. Jesús musulmán, claro, y Buda, y Lao Tse, todo lo que haya habido bueno, pues si todavía no está fundado el Islam, ¿cómo va a ser musulmán? Bueno, yo me reí. Ahora no me río, ahora me río de mí, de cuando yo me reí, ¿no? Jesús era musulmán, no hay ninguna duda, porque su mensaje es puro Islam. Todo esto se puede, claro, dice Meloni, no ideologicemos, porque claro, si dice Jesús es musulmán, pero ya te lo quedas tú, nos los está quitando a nosotros. Vale, no te lo quito a ti, no se lo quito a nadie, pero que un profeta de Allah, porque él dice de sí mismo que es profeta, lo dice en 4 ocasiones. No es bueno que un profeta muera fuera de Jerusalén. Nadie es profeta en su tierra. Lo dice 4 veces que él es profeta. Lo dice la samaritana, lo dice la gente. Uy, un profeta. Lo dicen sus discípulos. Qué gran profeta ha venido a... Lo dice todo el mundo que es profeta. Bueno, nosotros también decimos que es profeta, ¿no? Entonces, Jesús, profeta, que dice de sí mismo que es profeta, y de quien Dios dice, Ha Abdi, he aquí mi siervo, y lo he dicho en arameo, lo digo por los araboparlantes, no lo he dicho en árabe y me he confundido en una... No, es que Ha Abdi
es casi igual en árabe, ¿no? Este es mi siervo, mi abd, mi esclavo, dice Dios de Jesús. Entonces, esclavo, profeta. Bueno, aquí y vemos a un profeta que hace suyud con la frente en la tierra. No lo saco de ningún evangelio apócrifo, está en 2 de los evangelios. Y poniendo la frente en la tierra, Jesús oró. Poniendo la frente en la tierra como hacemos los musulmanes. Bueno, qué bien, ¿no? Yo no sé cuándo habéis perdido el gesto de hacer oración con la frente en la tierra, pero Jesús sí lo hacía. Y eso me gusta a mí, ¿no? Me gusta porque ya veo que es un gesto posible de la adoración. Solo un gesto posible y que resulta que Jesús lo hacía. Y siguen las dudas, siguen las incomodidades y de pronto escuchamos el arameo, el Padre Nuestro en arameo, dicho por Jesús. De los 4 evangelios dice uno, ¿pero dónde está la última frase? Mi pobre madre, que es una santa, pero que lleva rezando rosarios toda la vida, ¿cómo le digo yo que lleva toda la vida saltándose una frase, eliminando una frase, la última frase que Jesús dijo que era el Padre Nuestro? Mutul dilahi malkuzah, uheila uteh bushta. Porque tuyo es el poder, la fuerza y la gloria por siempre. Claro, no, lo tenemos en la liturgia, muy bien. Pero Jesús en los 4 evangelios lo tiene en el Padre Nuestro, en la última frase del Padre Nuestro. Abunde bashmaya nezkadashimach cezemalkutach nehu esebianach eikanna de bashmaya kara, etcétera, etcétera, ¿no? Y la última frase dice, porque tuyo es el poder, la fuerza y la gloria por siempre. Bueno, como mínimo, este libro puede incomodar a uno y hacer que retoquemos cosas y que reestructuremos y que cambiemos puntos de vista. Y ya luego que pase lo que Dios quiera, ¿no? Porque esto es un regalo y el regalo se recibe o no se recibe y con ese regalo se hace algo o no se hace nada. Pero es un regalo. Era lo único que quería decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abdelmumin. Vamos a iniciar ahora un diálogo con esa aportación, ese regalo que nos ofrece Abdelmumin Aya. Si alguno de ustedes quiere preguntar algo, ¿Dan? Ha habido 2 cosas que incluso se me han unido. Cuando Javier ha dicho que tengamos en cuenta que el cristiano es una persona, evidentemente es Jesús, pero enseguida a mí me ha venido a la mente, pero es la palabra encarnada. Y entonces, pues, ha sido estupendo en el momento que tú has dicho, ajá, pero dilo tú, porque no es lo mismo dicho por mí que por ti. ¿El qué? Puedes decir como Dios, hay como Jesús decía, Dios. Ay, perdón, como Jesús decía. Alaha. Bien, cuando lo has repetido mejor todavía, ha salido de su corazón y a mí me ha dado una fliplada en el mío. Ay, no sé cómo se dice un castellano, fliplada. Da igual. Se entiende. El problema de las traducciones. Entonces, lo has repetido, Javier, y el de Javier me ha salido de la boca o de la cabeza. No es lo mismo. Fíjate. Por tanto, la palabra, entonces, me maravilla el Corán, porque siempre lo he recibido, no lo he leído, he leído trozos, siempre lo he recibido como unas palabras flotando. Unas palabras flotando para ser encarnadas. Qué bonito. Qué bonito es lo que has dicho. Pues yo lo he vivido así, unas palabras. Y entonces esta palabra encarnada no se me hace ninguna dificultad en Jesús. Y después lo otro que me ha impactado ha sido que si tú estás enamorado de Jesús, la palabra y la persona están hechas carne en ti. Porque al estar enamorado de Jesús, has asimilado a Jesús como nosotros podemos asimilar la palabra del Corán. Y esto es lo que, gracias a los dos. No, lo que has dicho se podía expandir muchísimo. Fíjate, ese texto de Juan, ¿no? Del comienzo del Evangelio de Juan, ¿no? Que aún no siendo palabras de Jesús, son absolutamente revelación, ¿no? Esos primeros del versículo 1, los primeros...
Sí, el prólogo, a ver, estaba en el cuerpo, lo he puesto en el cuerpo, ¿no? Umelza basar hua. Y la palabra se hizo basara. Basara es carne, es lo que entendemos los musulmanes por bashar, pero carne en el sentido de persona, de cuerpo. O sea que lo que se hizo Jesús fue carne, quiero decir, al encarnarse la palabra, se hace cualquiera. Una forma de decir en arameo cualquiera es kul basara. Cualquiera de nosotros es cualquier carne. Entonces Jesús se hace cualquiera. Al encarnarse, su basara, su carne, no es más que la tuya. Si hay algo verdaderamente democrático, es que todos estamos constituidos por carne cuyo destino es la muerte. Eso, ahí nos identificamos todos, ricos, pobres, graciosos y poco graciosos. Pero Jesús también. Su basara es exactamente como la mía. Entonces, claro, las implicaciones de todo esto son tremendas. Luego, claro, cuando se tiene la doble lectura del Corán y la Peshitta, entonces se puede, como dice muy bien, muy bonito Javier, fecundar mutuamente esas dos palabras, porque el Corán dice de sí mismo que es un mensaje para la carne, no para el intelecto, no para el corazón, para la carne. O sea que es tu carne la que tiene que reaccionar ante esos pasajes del Corán, del jardín, del fuego y de tantas otras cosas, ¿no? Si no reacciona tu carne, esa palabra para ti está muerta, no sirve. Tienes que buscarte otra entrada en la revelación. Un mensaje para la carne mortal. Y esa carne fue la misma que tomó la palabra. Qué bonito, ¿no? Cuánto se puede profundizar por ahí, ¿no? De hecho, hay un capítulo dedicado solo al cuerpo, ¿no? Porque luego dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y uno dice, y habitó entre nosotros. Bonito, pero no tan bonito como el verbo habitar en arameo, que es la raíz de jardín. Es decir, la palabra se hace jardín en nosotros. Wa gen ban. Gen es lo que nosotros entendemos por yanna, jardín, huerto. Entonces, estás escuchando habitar, pero en el sentido que uno quiere habitar en un jardín, que uno quiere protegerse en un lugar oscuro, acolchado. Para nosotros, por ejemplo, feto se dice janín y jardín se dice yanna. ¿Por qué janín y yanna son de la misma raíz en árabe? Porque el feto está como en un jardín, ¿no? Y está protegido, está acolchado. Eso es lo que exactamente dice la revelación que va a pasar con la palabra cuando entra en la palabra. Cuando entra en la carne. Que se hace jardín en la carne. Que lo hace florecer. Es muy fácil hacer este tipo de exégesis y no necesariamente tiene que ser delirio, porque no te tienes que separar ni un ápice de las trilíteras. Me decía mi maestro de Corán, el Corán tiene un primer nivel de entendimiento que es la audición. ¿Qué es lo que tú has dicho? Si yo digo Allah, Allah, en esa ja final, primero Allah a mí me sale de las tripas y segundo, me decía él, es que tú no te das cuenta cómo en la ja final mueres todas las veces que la pronuncias. Allah. Y te abandona y te quedas sin aire y al quedarte sin aire te quedas sin roh, sin vida y mueres, pero luego resucita. Entonces la primera nivel de entendimiento de las tradiciones semíticas está en la audición, la segunda en el trazo. He querido conservar el trazo arameo, que le ha dado quizá algún problemilla al editor, pero que como son tan amables no me han puesto ninguna pega, porque no encuentro libros de arameo en castellano que conserven la letra aramea. Tienen la letra hebrea. ¿Por qué? ¿Por qué el arameo tiene que expresarse con letras hebreas? Yo no lo entiendo. Y como a mí me gusta cómo es el arameo, pues entonces, audición, trazo, sabor. Audición, trazo, sabor. ¿Y dónde queda la formación? La formación déjatela en la puerta, porque para interpretar textos sagrados no sirve. Bueno, lo siento. Lo siento, para interpretar como yo interpreto no sirve.
Tal vez puedes dar una última palabra a los miembros de la mesa, porque mientras Abdelmumin hablaba, Javier Meloni y Josep Camps, que son facialmente muy expresivos, creo que a veces manifestaban, no sé si sorpresa, discrepancia, aprobación, y tal vez pueden entrar en diálogo también con lo que se ha dicho. En el cruce de diálogos interreligiosos es bellísimo poder escuchar que Jesús era musulmán tanto como Muhammad era cristiano. O que nosotros somos budistas anónimos, o que somos ateos anónimos para los que son ateos. Es decir, que todos somos todo si entendemos lo que queremos decir con esas palabras, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que tan verdadero y bello es decir Jesús era musulmán en el sentido original del término, que es un ser abandonado al absoluto, ¿no?, que es lo que significa Islam. ¿Cómo podríamos decir que Mahoma era cristiano por el sentido original de la palabra de ungido, de Christos, significa ungido, aquel que está ungido de baraka, y porque está ungido de baraka, su existencia es bendición para aquellos que escuchan y recibieron. Entonces, de nuevo, estamos en las palabras. Las palabras están abiertas o cerradas, son un arma contra el otro o son una acogida para el otro, porque es inevitable que lo que es lo mejor para la propia tradición lo utilice para acoger y reconocer en el otro aquello que ello tiene, ¿no? Entonces, de nuevo, las palabras son polisémicas y son arrojadizas o son cuencos de acogida, ¿no? Entonces, bendito libro y bendita actitud que nos permita hablar siempre que nuestra palabra esté abierta hacia el otro, ¿no? Y en ese sentido, totalmente de acuerdo con Jesús era musulmán. Perfecto. Entendiéndolo de esta manera, y todo lo firmo. Abdelmumin, que me cuesta de hablar, ha hecho un recorrido. Yo no hice el mismo recorrido, pero me he encontrado con una libertad total, que es la libertad que te da el espíritu sin palabra. O sea, voy mucho más lejos. Respeto la palabra, porque de alguna manera hay que relacionarse. Sin palabras no nos podemos relacionar. Pero en el fondo lo que nos une a vosotros, a los musulmanes y a cualquier religión y a gente sin religión, es algo más. Y para mí, quizá quien mejor lo ha expresado es el que llaman evangelista de Juan, que no es un evangelio, es un escrito. Cuando dice, viene la hora y ha llegado en que los verdaderos adoradores, o sea, los que adoran a Dios, o sea, lo adorarán en espíritu y verdad, no en Garitzim ni en Jerusalén, sino, yo diría que hoy día algo bueno se ha ocurrido con el concilio, que es de lo que más que ha quedado, ¿eh? Porque sí, lo habrán querido retardar, yo qué sé, porque verdaderamente no sé qué queda del concilio. Pero algo sí que queda. El decreto de ecumenismo, que ha hecho que todas las religiones y las comunidades cristianas sean hermanas. Que no nos peleemos más, que ya estamos cansados de pelearnos. A ver si algún día también los musulmanes entre los sunitas y los chiitas también. Es que es terrible. Nos hemos matado los unos a los otros. A ver, ¿qué día en catalán decimos seny? Una palabra difícil de traducir en castellano, ¿no? Sí. Quizá porque... Bueno, dejémoslo estar. Pero yo digo esto que es la experiencia que es común a todos. O sea, que nos une a la tierra, nos une... no hay cielo y tierra. Yo me canso de decir, cuando decimos, Dios que está en el cielo, si no hay lugar, ¿dónde está Dios? Está aquí, está entre todas partes. Incluso la persona de Jesús. La persona de Jesús para mí no es el Jesús histórico. A mí no me encontraréis haciendo una vida del Jesús histórico. Si un día escribo sobre Jesús, será una novela, para que pueda aparecer toda la parte entrañable de la persona de Jesús, que es lo que me interesa a mí. Porque entonces es que toco en temas que están relacionados.
llegar a fondo por ejemplo, fíjate tú no lo conoces, no tienes por qué saberlo, pero ni muchos exegetas, pero la hemorroísa es una discípula. Me lo conozco muy bien esto. Es una discípula de Jesús. Porque los flujos de sangre no son flujos de sangre. Es una manera de decir que está impura. Y es impura porque lo han declarado impuros la religión judía o los dirigentes judíos, porque sigue a Jesús. Y ella ha querido empezar a emparrarse en que quiere, de un lado, ser reconocida por los dirigentes judíos y pertenecer al grupo de Jesús. Esto no es posible. No es posible. Y entonces ella sufre esta división interna y va al encuentro de Jesús, que lo conoce, y claro que lo conoce, por esto utiliza este lenguaje tan íntimo. Sí. Y has dicho muy bien, no es tu fe te ha salvado. Bueno, ¿qué es la fe? Es la adhesión a la persona de Jesús. Aquí hay algo que lo has mencionado muy bien. Distinto, una cosa es la palabra y otra cosa es la persona. A mí me enamora la persona. La palabra también, pero la palabra viene de... No sé si os habéis fijado que no hay ninguna experiencia que se da en los evangelios que primero esté la palabra. Siempre primero es un hecho, algo que sucede, un suceso. Y después viene la palabra. La palabra intenta expresar una experiencia, pero nunca acaba de expresarlo. Voy a terminar en una cosa que lo he repetido últimamente. En mi lenguaje, si no puedo utilizar una palabra que lo entienda mi hermana que no es creyente, no lo voy a usar. Para que no aparezca el elemento religioso que me impide relacionarme con todos los demás. O sea, yo soy, en cierta manera, soy arreligioso. Sí, con todo el respeto para todas las religiones, precisamente. Pero no tengo necesidad de ninguna cobertura, porque la cobertura ya la tengo, la da el Espíritu. ¿Sabéis lo que significa entrar en la nube? Que está por todas partes, la nube de Dios, está en todas partes. Y cuando uno se da cuenta de que está ahí dentro, que claro, no lo puedes tener en todo momento, cambia la perspectiva de todo. Te da mucha seguridad. Y a la vez, ninguna seguridad. Entrar en la nube, que estoy haciendo una referencia a la transfiguración, que llaman, vaya palabrota. Entrar, tener cobertura. Tener cobertura. Pero cobertura divina no se necesita, termino, no se necesitan repetidores. Yo estoy harto de repetidores. Hay hilo directo, pero no arriba, por dentro. Perdonad. No, muy brevemente solo decir a Javier que sí, que efectivamente Muhammad, la pasa con él, era cristiano. Lo sabemos todos los musulmanes. Hay un hadiz muy claro que dice Muhammad: cuando Jesús venga al final de los tiempos, yo seré el primero que le siga. Y detrás de mí vendrán todos los que dicen ser musulmanes. Entonces nosotros tenemos muy claro que nosotros vamos a seguir a Jesús algún día, ¿no? Y respecto a lo que he dicho también, Josep, sí, una de las cosas que más me han gustado de la palabra aramea de Jesús es que no hay teología, es decir, que se reconcilia con la vida, que hablaba de un modo que le entendía todo el mundo, que no hace falta saber ninguna teología para entender a Jesús en arameo, bueno, traducido del arameo, que se reconcilia con la vida. Cuando hablar de religión y hablar de vida son cosas diferentes, algo mal estamos haciendo. Muchas gracias y...